¿no? Muy bien. ¿Qué debemos verificar para esto? Es identificar primero si la losa es unidireccional para ver cuál es el método de cargado de las vigas. Teníamos estos datos de un corte esquemático de la losa y de sus acabados para que podamos cargar luego con estos datos la losa. Recuerden que primero debemos cargar la losa y una vez cargada la losa, recién se puede cargar las vigas, ¿no? Hemos dicho que ese es el, el paso que debemos seguir, o los pasos que debemos seguir. Primero cargamos la losa, luego cargamos las vigas, ¿no? Bueno, entonces teníamos estos datos de espesores de acabados superiores e inferiores y también el espesor de la losa en sí y sus materiales, ¿no? De acuerdo a esto hemos encontrado de las tablas estos valores, ¿recuerdan? De las tablas hemos encontrado estos valores de acá. Y además nos decían que era una estructura de vivienda. Recuerden que con eso se obtiene el valor de la carga viva para losas en función de el equipamiento o si es una vivienda, ¿no? Va a ir variando el valor de la carga viva y se obtiene de tablas, ¿no? Hemos verificado que era una losa unidireccional, dividiendo luz mayor entre luz menor, porque tenía vigas en todo el perímetro. El resultado nos salía 2.25 mayor a 2. Eso es viga, o perdón, eso nos indica que es una losa unidireccional. Entonces ya sabemos que es de ese tipo. ¿Y qué hay que hacer luego? Ya saben que se divide la luz menor entre 2 y así identificamos qué parte de la losa va a transmitir su peso a las vigas. Las vigas que van a trabajar en este caso van a ser estas, ¿no? Estas dos. Hacia ahí van a ir los pesos. La mitad de la losa hacia abajo, la mitad hacia arriba. Sí, eso ya vimos. Hemos resuelto esto. Tenemos ya acá el cargado de la losa que hicimos. Permítame un momentito. Hay algunos más que están queriendo incorporarse a la clase. Y habíamos empezado a cargar la losa, ¿no? Y por eso es importante que ustedes recuerden que hay que iniciar siempre por las cargas permanentes o muertas y luego por las cargas vivas. Dentro de las cargas permanentes hay que tener el peso de la losa y para ese detalle hay que predimensionarla, ¿no? Para losas simplemente apoyadas, la luz sobre 20 hemos usado. La luz es de 4 metros, entonces, porque en ese sentido se va a apoyar la losa, ¿no? En ese sentido, entonces tendríamos que tomar esa luz de 4 metros. 4 entre 20 nos daba 0,20, esa es la altura de nuestra losa. Y con eso ya podemos obtener los pesos de las cargas permanentes. El peso propio de la losa y los pesos de las cargas no estructurales, ¿no? El peso propio, recuerden que siempre es multiplicar el peso específico por el espesor. Como ya sabíamos el espesor, que hemos predimensionado, lo que quedaba era multiplicar el peso específico por ese espesor y nos teníamos la carga o el peso representado por la losa. Recuerden que siempre, como estoy cargando primero, debo llegar a estas unidades, ¿no? Fuerza sobre área, kilogramo metro cuadrado. Esa es la unidad de cargado de losa. Puede variar en cuanto a las fuerzas, pueden ser toneladas, pueden ser kilonewtons, que generalmente en las áreas las medimos en metros cuadrados, pero podrían ser centímetros cuadrados también, ¿no? Acá creo que ya no. Sí, entonces eso hemos hecho y para cada carga no estructural lo mismo. Hemos calculado pesos de cielo raso, multiplicando su peso específico, que estaba por acá en datos. Los pesos específicos recuerden que está en kilogramo por metro cúbico, ¿no? Fuerza sobre volumen. Eso lo multiplicamos por el espesor y vamos a obtener fuerza sobre área. Los espesores tengan cuidado de colocarlos siempre en metros, ¿no? Para que se puedan simplificar, como hemos hecho acá, esas unidades. Lo único que hacemos es, como le había comentado antes, multiplicar peso específico por espesor. Para el cielo raso, para el mortero y para la cerámica. Luego tomamos en cuenta todos los pesos y sumados todos ellos obtenemos la carga muerta de la losa. Recuerden, D es el denominativo de
carga muerta, ¿no? En la losa, y sumando todos estos valores nos daba 582.75, y las cargas vivas ya dadas como dato estaban acá, 200 kilogramos sobre metro cuadrado, también ya las teníamos para la losa. Hasta este momento solamente hemos cargado la losa, ¿no? Acá, hasta acá habíamos llegado a la anterior clase. ¿Esto está claro, chicos? ¿Hasta acá está todo claro? Sí, arquitecto. Muy bien. Bueno, entonces ahora, ¿qué teníamos que hacer una vez que he obtenido estas cargas? Teníamos que cargar ya también las vigas, ¿no? Esto era el cargado solamente de las losas, recuerden. Ahora recién iniciamos a lo que es el cargado de vigas, que es hasta donde queremos llegar. Permítanme un momentito más. Y vamos a empezar con el cargado de vigas y más o menos es el mismo procedimiento. Debemos evaluar las cargas permanentes o muertas, perdón, inicialmente, y para eso necesitamos saber cuánto pesa la viga propia, propiamente el peso de la viga. Y para eso hay que predimensionarla, y les había dado también la ecuación para predimensionar. Cuando teníamos vigas de un solo tramo era la altura entre 10, o perdón, la luz entre 10, y cuando eran vigas de varios tramos, la luz entre 12, ¿no? Entonces acá, recuerden que la viga que queremos cargar es esta, la de 9 metros, ¿no? Estas son las vigas que queremos cargar. Esas son las vigas resistentes, porque el peso de la losa se va a ir hacia esas vigas, ¿no? Hacia esas vigas. En el sentido más corto, cuando se tienen apoyos en los 4 perímetros, ¿no? No se van hacia allá, porque no, estas no reciben carga de losa, entonces no sucede esto. Entonces, las que van a estar cargadas son las vigas de 9 metros. Entonces, por eso es que debo predimensionar para esa longitud de 9 metros. Y eso lo hemos hecho acá. Luz 9 metros entre 10, que es la relación que hemos manejado, nos da que la altura de la viga tendría que ser de 0,90 metros, ¿no? 0,90 de altura. Y la base, les había comentado que H medios o H tercios se trabaja cuando son vigas altas, como nos ha salido acá, porque la luz es alta también. Preferible es utilizar H tercios. Si son vigas bajas, mejor utilicen H medios, ¿ya? Recuerden que la base mínima que nos puede salir es de 0,25 centímetros. Perdón, 0,25 metros o 25 centímetros. Eso es lo correcto. No menos de 25 centímetros. Entonces, acá vamos a usar esta ecuación H tercios, 0,90 entre 3, 0,30. Me quedaría una viga de 0,30 por 0,90. ¿Ya? Es una viga importante porque la luz también es amplia, de 9 metros. Bueno, una vez que ya he obtenido las dimensiones de la viga, empiezo a calcular las cargas, ¿no? Siempre empiecen por el peso propio del elemento que quieren cargar. En este caso, la viga. El peso propio para una viga es el peso específico multiplicado por el área de la sección. Entonces, eso es lo que hemos hecho, vean. El peso de la viga es igual al peso del hormigón armado, que era 2.500 kilogramos sobre metro cúbico. Eso, repito, estaba acá, sacado de tablas. Lo hemos obtenido del ya, de lo que justamente ustedes tienen que presentar su trabajo, ¿no? De esas tablas. Entonces, ahí está. 2.500 kilogramos por metro cúbico, y eso multiplicado por el área de la viga, 0,30 metros por 0,90 metros. Vean que ahora, si estoy cargando vigas, debo llegar a estas unidades, ¿no? Unidades de cargado de elementos lineales, fuerza sobre longitud. Y eso sucede, ¿no? Estos 2 metros cuadrados se van a ir con un metro cuadrado de acá y me va a quedar solamente uno, ¿no? Metro, kilogramo metro, como necesitamos. Y haciendo la operación, acá tenemos esa viga. Vean que es una viga bien, de dimensiones bien importantes, ¿no?
la viga pesa 675 kilos por cada metro, ¿no? Es una viga pesada. 675 kilos por cada metro pesa. Y entonces eso sería el peso propio. Y otras cargas muertas que tenemos o cargas permanentes afectando a la viga son los pesos de la losa, ¿no? Hemos dicho que la mitad de la losa, vean, esta mitad del área tributaria 1, si quieren, todo este tramo de losa se va a recargar sobre la viga que estamos analizando. Vamos a suponer que es la de acá arriba, porque el mismo peso vamos a tener en la de abajo, entonces se van a repetir esas dos vigas, ¿no? Es necesario hacer solamente una, la otra se va a repetir. Pues todo ese peso de la losa se va a recargar sobre la viga que estamos analizando. Y entonces debemos recurrir a esta ecuación, ¿no? Esta es la que habíamos dicho que vamos a utilizar para cargar losas unidireccionales. ¿Qué dice ahí? El peso de la carga muerta en la losa, que ya lo hemos determinado, multiplicado por S, que es la luz menor, y dividido entre 2. Entonces, eso es lo que hemos hecho acá. Vean, la carga muerta en la losa nos ha salido 582.75. Hemos multiplicado por 4 metros, que es la luz S, la luz corta. La otra era 9 metros, ¿no? La luz corta era 4. Y eso dividimos entre 2 y voy a obtener el peso de una carga distribuida linealmente que la losa le está transmitiendo a la viga, ¿no? Haciendo esta operación. 582.75 por 4 entre 2 da este valor. Y esos serían los pesos de cargas muertas que están actuando ya en la viga, ¿no? El peso propio y lo que le transfiere la losa. Sumando esos dos valores hemos obtenido el valor de la carga muerta o permanente en la viga, que nos ha salido de 1840.5 kilogramos metro, en las unidades que requiero. Y para las cargas vivas en la viga solo van a ser las que las transmite la losa, ¿no? Solo las que estaban en la losa, por si acaso. Entonces ahí tendría la misma ecuación, vean que es esta misma ecuación, es la misma, solamente que acá trabajamos con carga muerta y acá estamos trabajando con carga viva. La carga viva en la losa era de 200. Ese valor lo tengo acá. Multiplico por la longitud S y divido entre 2. Hago operaciones y me salen 400 kilogramos por metro. Y hasta acá ya tendría ahora sí lo que es la carga muerta en la viga y la carga viva en la viga. Esos son dos datos importantes que necesito para poder realizar finalmente el cargado de la viga, ¿no? Como elemento estructural. ¿Se entiende esto, chicos? ¿Hasta acá todo claro? Sí, aquí se entiende. Muy bien. Bueno, hemos llegado hasta acá y hemos obtenido la carga muerta y hemos obtenido la carga viva. ¿Qué cosa seguirá? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Cargar la viga? Cargar la viga. Muy bien. Pero para eso ustedes recuerdan que había que incrementar pesos, porque no sabemos con exactitud si lo hemos hecho adecuadamente. Bueno, las cargas muertas son un poquito más exactas de calcular, pero las cargas vivas son muy variables, hemos dicho, ¿no? Entonces, ¿qué se hacía? ¿Recuerdan? Arquitecto, la carga muerta se la multiplica por 1,2 y la carga viva se la multiplica por 1,6, ¿verdad? Exactamente, sí, eso es. Y a eso se llama mayoración de cargas y luego las vamos a sumar. Y sumadas ambas se llama combinación de cargas. Entonces vamos a hacer una combinación de cargas. Como decía su compañera, en la teoría ya recuerdan que yo les había dado dos valores, dos combinaciones posibles de carga, que era una esta y la otra era esta de acá.
Generalmente esta es la que vamos a trabajar, ¿no? Por esta vez he colocado la primera. En realidad la primera es para cuando no se tienen cargas vivas, lo que no es muy común, ¿no? Todas las edificaciones están hechas para que las habiten las personas y para que lleven sus mobiliarios. Entonces, esto solamente se utiliza si es que solo tendríamos las cargas muertas o permanentes, ¿no? En ese caso nomás se utilizaría. Es decir, cuando la estructura está sin uso todavía. Pero la que más nos vamos a, o nos va a servir y vamos a utilizar es esta otra combinación, 1.2 de la carga muerta más 1.6 de la carga viva, como decía su compañera. Vean que de estas dos siempre hay que elegir la mayor, pero la mayor siempre va a ser esta, la segunda. 1.2 de la carga muerta más 1.6 de la carga viva. Entonces, eso es lo que hemos hecho, ¿no? He comprobado, como les digo, esta primera combinación, 1.4 de la carga muerta, 1.4 por 1840.5 y eso me da 2576.70 kilogramos metro. Y luego he probado esta otra combinación, la segunda, la que les digo que más vamos a usar, 1.2 por D, D nos ha salido 1840.5 más 1.6 por L que nos ha salido 400. Entonces, haciendo toda esta operación, vean que ya tengo mi carga mayorada, mi carga con todo el respaldo de cálculo, incrementándole ciertos porcentajes de peso a cada tipo de carga para tener seguridad en la estructura, ¿no? Para que no falle. Entonces, haciendo toda esta operación, me sale que la carga con la que voy a trabajar es de 2.848.6 kilogramos por metro. Y con esa carga es que yo debo trabajar. Es una carga distribuida, es decir, una carga como normalmente nos aparecía de esta manera, ¿no? Esta carga distribuida que teníamos en una viga, supongamos que era una viga de este tipo. Entonces, he obtenido esa carga. Ahora ya sé cómo sacar o cómo obteníamos estas cargas. ¿Ya? Esta es una carga de este tipo. Kilogramo metro, ¿no? Esto ya nos aparecía el dato directamente en los esquemas, pero ahora ya sabemos de dónde sale. Bueno, entonces, lo normal es que trabajemos con cargas uniformemente distribuidas. Alguna vez puede aparecer alguna carga puntual, representada tal vez por un muro o representada por una viga que viene por acá en medio de un tramo. Eso podría ser otra carga puntual, pero normalmente no se utiliza, ¿no? Cargas triangulares tampoco no son muy comunes, entonces las que más nos van a aparecer son estas cargas distribuidas. Entonces, hasta acá ya tenemos la carga con la que vamos a trabajar y nos quedaría solamente idealizar la estructura, es decir, volverla a un esquema para poder resolverla. Y acá yo les voy a mostrar algo para que podamos entender de dónde salen todos esos esquemas, ¿no? Acá vean, esta es una imagen que he sacado del internet. Tengo acá una estructura, se ve que es una estructura de dos losas, como pueden ver, sostenida por columnas y que tiene vigas también en los perímetros de las losas, ¿no? Uniéndose unas con otras y encima tenemos una losita. Entonces, lo que normalmente hacemos es tratar de abstraer esto a un esquema en el plano. Si quisiera trabajar con todo un pórtico, unión de columnas y vigas, acá lo tendría, ¿no? Descrito, estos serían elementos columna y estos elementos viga que se pueden trabajar a modo de líneas. Y si quisiera colocar la fundación o la zapata, puedo asumir en primera instancia que es un empotramiento en la parte inferior, así. Bueno, esta sería la idealización de uno de estos pórticos, ¿no? Ya, entonces así se idealiza. Es generar un esquema de la realidad al papel. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nosotros queremos trabajar solamente con vigas, no queremos trabajar con todo el pórtico, ¿no? Porque estamos analizando solamente vigas. Entonces, ¿cómo abstraigo? Elijo, por ejemplo, esta viga de acá. Ya voy a suponer entonces que este es mi elemento viga y lo que tengo que hacer es ahora asumir cómo voy a identificar sus apoyos, ¿no? Yo les digo ahora
que lo más sencillo y lo que se estila hacer es a todos los apoyos intermedios se los asume como simplemente apoyados. Todos los apoyos intermedios simplemente apoyados. Muy bien, entonces esos siempre van a trabajar de esa manera. Donde sí hay que tener un poco de cuidado es en asumir qué apoyo voy a utilizar en los extremos. Y eso está en función de dónde está ubicado el entrepiso de la viga, ¿no? Vean acá, ¿qué tengo en este sector? Tengo una columna que continúa hacia abajo y hacia arriba, ¿no? Entonces este nudo, si ustedes analizan un poco, va a ser más rígido, ¿no? Porque está bien anclado a una columna que tiene continuidad hacia abajo y hacia arriba de la viga. Entonces, cuando suceda esto, voy a asumir empotramiento. Bueno, porque está unido rígidamente a la estructura. Acá también tendría que utilizar un empotramiento. Y vean, me quedaría ya idealizada esta viga. ¿De acuerdo? Entonces, si ven que la unión viga-columna en ese extremo es más rígida, es decir, tiene continuidad hacia arriba de columna y hacia abajo también de columna, entonces asumen empotrado. Bueno, el otro caso, vean qué pasa en la última losa acá. Si quiero trabajar con esta viga de la última losa, bueno, hemos dicho apoyos intermedios, asumo como simplemente apoyados. Simplemente apoyados. Y acá, vean que la unión entre la viga y la columna ya no es tan rígida como esta, porque solamente tengo columna hacia abajo, ¿no? Hacia arriba ya no continúa la estructura. Entonces, esta unión es menos rígida, ¿no? No tiene tanta rigidez. Y bueno, se podría abstraer como si fuera un apoyo fijo. Ya, esa es una forma de hacerlo. Siempre va a tener un pequeño momentito por la construcción, pero para especificarla o idealizarla podríamos asumir un apoyo fijo, ¿ya? Porque no es tan rígido como este empotramiento que sucedía por acá. A otro lado sucedería lo mismo, si se dan cuenta. Sucedería lo mismo, pero muchas veces basta tener un apoyo fijo acá y acá también tomo nomás el apoyo móvil porque tiene las mismas características, no generan momento estos apoyos, ¿no? Y como uno de estos ya está fijo, se supone que ya no se va a poder desplazar lateralmente. Entonces basta que le coloquen a uno el apoyo fijo, al otro le colocan apoyo móvil. Bueno, entonces de esa manera vamos a poder idealizar la estructura. ¿Se entiende esto, chicos? Sí, Arqui. Sí, Bueno, entonces ya saben ustedes cómo van a tomar en cuenta sus apoyos en la viga. Ahora, en el ejemplo que estamos haciendo, no hemos especificado, ¿no? Acá no especifica si es un entrepiso o si es la última losa, no dice. Realizar el cargado para las vigas de la siguiente losa maciza. Existen vigas en todo el perímetro de la losa y la losa es perteneciente a la estructura de una vivienda, pero no nos dice, suponiendo que acá tenga un cortecito de la vivienda, no nos dice, no sabemos si es de un solo piso, si es de dos pisos, si estamos trabajando acá en el piso intermedio, ya saben que tendríamos que trabajar con empotramientos, ¿no? Por acá. Y si estaríamos trabajando con la última losa, esa viga va a tener acá solamente un apoyo fijo y por acá podría colocar un apoyo móvil, ¿no? Entonces, como no hemos identificado, vamos a trabajar con esta. Vamos a suponer que es un entrepiso. Bueno, pues vamos a suponer que es un entrepiso. Y ahí ya sabemos, por ende, que la configuración es empotrado. Ya vamos a idealizar entonces acá y voy a colocar que tenemos por acá un empotramiento en los extremos. Voy a decir por acá, tengo empotramiento. Y por acá también empotramiento. Estamos suponiendo, repito, que es un entrepiso, no es la última losa, la losa de cubierta. Entonces es un entrepiso. Y por eso estoy asumiendo empotramiento, porque sé que hay columna hacia arriba, columna hacia abajo. Vean, tengo la carga distribuida
con el valor de la carga que hemos obtenido. Esta carga ya está mayorada, incrementada, y tengo la luz, ¿ya? Y esto tendría que resolver, porque lo que quiero es encontrar las cortantes y los diagramas de momentos, además. ¿Sí? Entonces, ya tengo el esquema. Le he colocado incluso denominación A y B al esquema. Lo único que me faltaría ahora es empezar a calcular. Pero previo a esto, quiero ver si ustedes me indican si todo está correcto acá o hay algo que debamos cambiar. Arquitecto, una pregunta. ¿El tamaño de la luz no sería de 9 metros? Exactamente, ¿no? Eso yo lo había dejado a propósito ahí para que ustedes identifiquen, ¿no? Este error ocurre mucho, se confunden las luces. Esta luz tenía que ser de 9 metros, ¿no? Porque esa es la viga que está trabajando. Voy a volver al esquema superior. Las vigas que están trabajando habíamos visto que eran estas, ¿no? Estas de acá. Estas están trabajando, entonces su luz tiene que ser 9 metros. Muchos a veces confunden y trabajan como si la viga que estuviera esforzándose sea esta. Y no es así, ¿no? Porque la carga al peso de la losa se está yendo hacia las vigas de 9 metros, ¿no? No hacia las vigas de 4 metros. En realidad las vigas de 4 metros solamente van a resistir su peso, nada más, ¿no? Entonces, estas son las vigas que debo cargar. Las de 9 metros. Y por ende la luz, como decía su compañera, tiene que ser 9 metros. Entonces, no confundan eso, por favor. Es importante que manejamos bien ese dato, porque si no, todo lo que hagamos va a estar erróneo. Listo, entonces ya tengo mi esquema de viga. Había sido una viguita de un tramo con carga distribuida de 2.848.6 kilogramos por metro, luz 9 metros, empotrada. Entonces es una viga hiperestática, ¿no? Es una viga hiperestática. ¿Cómo podemos obtener ahora las cortantes y los momentos? Tendríamos que recurrir a algún método diferente al de la sumatoria de fuerzas. ¿Cómo haríamos, chicos? ¿Qué tendríamos que hacer? Resolver, porque al final de cuentas lo que queremos es eso. Una vez que hemos cargado, resolver y encontrar los diagramas. ¿Cómo haríamos el proceso de encontrar los diagramas? ¿Cómo resolvemos esto? ¿Alguien sabe? ¿Alguien recuerda? Aquí con las tres ecuaciones de equilibrio sería. ¿Será que podemos encontrar con las tres ecuaciones de equilibrio? A ver, recuerden esto, chicos. Las tres ecuaciones de equilibrio nos van a permitir encontrar tres incógnitas, ¿no? Por eso son tres. Pero acá, vean, tengo... ¿Cuántas incógnitas tenemos? Tenemos 6 incógnitas. Con ecuaciones de equilibrio tal vez no podamos hacerlo, ¿no? ¿Qué tendríamos que usar? Método de Cross, ¿no? Método de Cross. ¿Saben ustedes el método de Cross? ¿Saben, no? ¿Qué tendríamos que calcular primero para el método de Cross? Los factores de distribución. Muy bien. Antes de los factores se calculaba las rigideces. ¿Será necesario calcular rigideces? Entonces, esa que sea la pregunta. ¿Necesito calcular rigideces? ¿Qué dicen?
¿Necesitamos o no? Sí, aquí se necesita. Ya, a ver, vamos a ver si se necesita. Acá seguramente ustedes han manejado esta misma nomenclatura. Permítame un momentito. Los factores de distribución seguramente ustedes los trabajaban enmarcados, ¿no? ¿Hacían eso? ¿Sí? ¿Cómo está acá? ¿Qué dicen, chicos? Sí, Arqui. ¿Ya? Y seguramente tenían una referencia directa para un factor de distribución cuando estaban en un extremo de viga, analizando su apoyo. Si era empotrado, tenía un valor, y si era un apoyo simple o doble, era otro valor. ¿Sí? ¿Qué valor tenían ahí? Para empotramiento, ¿cuánto se colocaba? O sea, colocabas 0. Cero, Arqui. Cero, muy bien. Cero para empotramientos y uno para apoyos, ¿no? Perfecto, entonces ese es el mismo procedimiento. Vean que ya no necesito calcular rigideces, por lo menos en este ejemplo, porque ya tengo los factores de distribución, los dos extremos, porque solamente tengo extremos, ¿no? Y ya puedo obtener directamente el factor de distribución. Recuerden que las rigideces solamente sirven para calcular los factores de distribución, ¿no? No sirven para otra cosa. Muy bien, ya tengo entonces mi factor de distribución, por ende no es necesario calcular rigideces. No requiero. Bueno, ustedes seguramente alguna vez he visto algún cuaderno, trabajan el método de Cross hacia arriba, ¿no? Empiezan por acá y empiezan a colocar datos hacia arriba. Vamos a hacer lo mismo, pero hacia abajo. El mismo procedimiento y hacia abajo. No hay mucha diferencia entre los procesos, pero lo vamos a ir haciendo hacia abajo para tener una mayor relación, ¿ya? Si ustedes quieren hacerlo hacia arriba, háganlo hacia arriba, no hay problema. Yo lo manejo trabajando hacia abajo los datos, nada más. Bueno, entonces ya tengo el factor de distribución. ¿Cuál es el otro dato que requiero? Los momentos de empotramiento. Momentos de empotramiento o lo que llamamos también momentos fijos, ¿no? Momento fijo, momento de empotramiento, momento de extremo fijo también se llama. Y los voy a colocar por acá. Y esos los trabajamos a través de tablas. Por si acaso, les voy a mostrar acá nuestra aula de campus y ya les he colocado ahí la tabla de momentos de extremo fijo. Está acá en análisis de carga. Entonces, de ahí analizamos los apoyos que tengo. En este caso eran los dos extremos empotrados con carga distribuida, como está acá. Y la ecuación que tendría que utilizar para los dos extremos sería WL al cuadrado entre 12, ¿no? Esto seguramente lo han usado así. Buscan, según los apoyos primero, si los dos son empotrados en esta columna, y si uno de los apoyos es empotrado y el otro es de apoyo simple o doble, entonces manejan esta otra columna, ¿no? En nuestro caso, estamos trabajando directamente con este valor, WL al cuadrado sobre 12. Espero que hayan trabajado también así. Por acá voy a anotar lo siguiente, entonces acá vamos a anotar el momento de A a B. Recuerden que así se hace también la denominación de los momentos para que podamos identificarlos. La ecuación que hemos obtenido era WL al cuadrado sobre 12, ¿no? Esa es la ecuación. Entonces vamos a reemplazar acá y vamos a decir que la carga W o Q también aparece en algún otro formulario, es de 2848.6 multiplicado por la luz, 9 metros al cuadrado, entre 12. Sí, y eso nos va a dar un valor de momento de A a B. Por favor, alguien si me puede ayudar con el cálculo.
¿Cuánto sale? $19.228,05, arquitecto. Gracias. 19.228.05. Muy bien. En kilogramos por metro, unidades de momentos, ¿no? El otro momento es exactamente igual, porque era la misma ecuación, si ustedes recuerdan en el formulario. No, perdónenme, ¿dónde está? Hasta acá. La misma ecuación para la parte derecha, ¿no? Momento de B a A es la misma ecuación, como son los mismos datos, va a ser el mismo valor. Entonces vamos a cambiar acá, le voy a decir que sea el momento de B a A, ya no es necesario hacer todo este procedimiento, directamente puedo colocar que el valor es el mismo. Pero también tenemos que tener cuidado de utilizar los signos alternados, ¿no? El momento de A a B, mejor si es positivo, y el momento de B a A ya llegaría a ser negativo, ¿no? Por la alternancia de signos. Estamos recordando un poco el método de Cross. ¿Manejaban así la convención de signos? Sí, Arqui. Sí, arquitecto. Muy bien, entonces acá ya tengo el dato en la tablita de mi momento fijo. Uno positivo a la izquierda y el negativo a la derecha, ¿no? Entonces ya tengo esos valores. Vean que luego tendría que hacer una distribución, pero vean que la distribución es sencilla acá. Si coloco una distribución o realizo una distribución, la distribución era la sumatoria de los momentos de un nudo dividido, perdón, la sumatoria de ese nudo, luego la cambiábamos de signo para equilibrar y la multiplicábamos por cada factor de distribución. En este caso, vean que la sumatoria es este único momento en el nudo A. Luego tendría que cambiarle de signo para equilibrar, pero multiplicado por 0 me va a dar 0, ¿no? Entonces acá ya sé que esto es 0. Perdón, acá vamos a colocar 0. Y al otro lado sucede lo mismo. Sumatoria de momentos me va a dar 19.228. Cambio de signo, se vuelve positivo, pero multiplicado por el factor de distribución que es 0, se vuelve 0. Entonces vean que ahí yo creo que el procedimiento también ha debido ser el mismo. Era ese el procedimiento que manejaba, ¿no, chicos? Sí, Arqui. Muy bien. Luego tendría que hacer un transporte si requeriría, pero vean que ya he llegado a 0. Recuerden que el propósito del método de Cross es ir evaluando estos procedimientos de distribución y transporte hasta que los momentos lleguen a 0. Como ya he llegado a 0, ya puedo cerrar el procedimiento. En vigas de un tramo va a ser siempre así. Se cierra directamente. ¿Qué hago luego? Sumo y encuentro los momentos finales. Voy a colocar acá momentos finales, M finales. Y llegarían a ser estos mismos, ¿no? Son estos mismos valores, este y este, porque sumando 19 más 0 o menos 19.000 más 0 es lo mismo exactamente. ¿Sí? Entonces ya he encontrado mis momentos finales. Esos son los valores de los momentos finales. Ya tengo el momento final. ¿Qué hacían luego? Calculaban reacciones, ¿no? Reacciones debido a cargas, reacciones debido a momentos. Obtenían las reacciones finales. Con eso graficábamos los cortantes y luego obteníamos el diagrama de momentos, ¿no? Muy bien, eso hagamos para recordar. Entonces voy a colocar por acá reacciones debido a cargas primeramente. Seguramente hacían de esa manera, espero que sí. Reacciones debido a cargas primero. Reacciones debido a cargas. ¿Qué hacíamos acá? Si era carga distribuida, vean que toda esta carga es un área rectangular, si quieren, de carga. Entonces puedo sacar su área
y dividir entre los dos apoyos, ¿no? Recuerden que las reacciones siempre están tratando de contrarrestar las cargas. Entonces, como acá tengo una área de carga, las reacciones van a ser contrarias y solamente hay reacciones en los apoyos. Entonces, toda esta área la divido entre dos para que tenga una reacción en cada apoyo de sentido contrario, ¿no? Y que sumadas las dos den también esta misma magnitud. Entonces, llegaría a ser la carga por la luz entre 2, ¿no? Q por L entre 2 o W por L entre 2, porque estoy sacando W por L, el área, y la estoy dividiendo entre los dos apoyos, ¿no? Eso es lo que se hacía. Yo creo que han hecho lo mismo también, y las reacciones acá van a quedar hacia arriba, ¿no? Permítanme un momentito, con color negro nomás vamos a graficar. Reacción va a quedar hacia arriba. Y acá también hacia arriba, aunque han vuelto a aparecer en rojo. Ya entonces, vean, ese procedimiento yo creo que también lo han manejado. Vamos a hacer así mejor, para que quede un poco más claro. Reacción y reacción. ¿Cuál sería el valor de la reacción? $12,828.7. Gracias. ¿Sacaron lo mismo? Arquitecto, yo saqué 18. 12.218. 12.218. A ver, vayan comprobando. Arquitecto, yo saqué no, 86.526.23. A ver, vamos a ver enseguida. 12.818.7 creo que es, ¿no? El valor. Sí, Arqui. Sí, Arqui. Recuerden, acá vamos a colocar, luego les voy a pasar como imágenes esto que estamos haciendo. Recuerden, ¿no? Entonces cada reacción esta es igual. Estas reacciones se calculan solamente la carga. O voy a colocar esa aquí, Q por L entre 2, ¿no? Entonces vean, la carga Q es 2848.6. La luz es 9 por 9, entonces entre 2. De ahí sale Q por L entre 2. El área de la carga dividida entre los dos apoyos. Por eso se repite la misma reacción en los dos extremos, ¿no? Y eso sale 12.818.7. Perfecto. Esas son las reacciones que generan las cargas. Habrá reacciones que generan los momentos que dicen. ¿Hay o no hay? Sí, no, ¿Cuál era la ecuación para calcular reacciones debido a momentos? se suman los momentos y se dividen por la luz. Perfecto, esa es la ecuación, pero van a ver que no hay. ¿Por qué? Porque si sumamos los momentos, vean qué va a pasar. 19.228 más menos 19.228 se van a anular, ¿no? 19.228.05 más menos 19.228.05 más por menos me va a quedar menos, esto menos esto me va a quedar 0. Ese valor dividido entre la luz va a seguir siendo 0, entonces no tenemos reacciones debido a momentos, ¿no? Recuerden, la ecuación, como dijo su compañero, es sumatoria de momentos entre la longitud L, ¿no? Entonces acá no va a haber, porque se van a anular los momentos y bueno, si se anulan ya el 0 nos queda para todo lo demás. Entonces acá vamos a colocar 0 y 0. No hay reacciones debido a momentos. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo todo esto y al final de cuentas vean que las reacciones debido a las cargas llegan a ser las reacciones finales, ¿no? Entonces estas son las reacciones finales ya.
Voy a colocar por acá las reacciones finales. De acá. Realmente. Ya esas son nuestras reacciones. ¿No? Estamos tardando. Tengo las reacciones finales. Aquí, la reacción de Tenemos modificado. Según lo que nos indica